Vamos a ver otro ejemplo ahora de Botvinnik, donde la pareja de alfiles no existe. Vamos a ver el siguiente ejemplo, la pareja de alfiles no existe, pero Botvinnik hizo un plan muy similar, donde ahí los peones doblados le ayudaron y la casilla D5 también fue utilizada para asegurarse el dominio de la columna abierta. Entonces, en este caso fue las piezas blancas Botvinnik y con negras iba el maestro Chekhov. Entonces, vamos a ver. Esta partida se jugó en el campeonato de la URSS en Leningrado en 1938. Sí, D4 con peón de dama. Sí, F6, C4, E6, alfil a caballo C3, alfil B4, roque, alfil G5, D6, E3, dama E7, bueno, la apertura normal, alfil E2, E5, dama C2, torre 8, enroque, y ahora sí, llegamos a la posición. Entonces, esto es teórico. Aquí las blancas aceptan los peones doblados, ya que si hubiera tomado con alfil, con dama, perdón, entonces caballo E4, ¿sí? Aunque en esta posición, bueno, no es no supone ninguna desventaja. Entonces, perdón, tomar con peón aquí no supone ninguna desventaja, no podía tomar con dama, ¿sí? Entonces, H6, molestando al alfil que se decida, alfil H4, C5, se fijan que es una posición similar a la anterior, donde el negro avanza C5, E5, ahí presionando un poquito. Sin embargo, cuando tome va a quedar un peón en C5 que va a evitar que los peones doblados del blanco sean débiles. Entonces, bueno, no tiene prisa ahorita, torre a E1, aquí la idea es seguir con caballo D2, perdón, me equivoqué. Torre a E1 fue lo que se dio. Y la idea aquí es seguir con caballo D2 y F4. ¿Sí? Alfil G4 fue lo que se jugó. Y esta jugada, las negras tienen un plan así un poco sutil, en el que la indefensión de la casilla D7, perdón, las blancas, esta jugada permite a las blancas hacer un plan donde la indefensión o el alfil dejó de proteger la casilla D7, entonces esto va a ser el eje de ese plan. Aquí las blancas toman alfil por F6, dama por F6, y ahora sí, dama E4, bueno, y ahora sí, alfil por F3, y tras esto las blancas ya no van a tener ninguna dificultad para realizar su plan. Era interesante aquí para las negras considerar el sacrificio del peón, con alfil F5, tomaba el peón, caballo D7, y las negras tienen cierta compensación por el peoncito. ¿Hay alguna compensación? Podrían maniobrar bien con sus piezas. Es una idea a considerarse. Sin embargo, las negras decidieron no sacrificar el peón y ceder el alfil. Entonces, alfil por F3, desarrollan el caballo, y ahora sí ya llegamos a la posición D por C5, donde Botvinnik toma la decisión de cambiar los peones. Ahora se ha quedado con los dos peones doblados y aislados, pero el control de la casilla de 5 le va a permitir dominar la única columna abierta que existe. Entonces, a través de esta casilla. D por C5, y ahora sí, torre D1, torre a D8, torre D5,
Ahora se fijan que no es el caballo el que ocupa la garita, ahora es una de las torres. Sin embargo, no por eso deja de ser menos importante el control de esta casilla. Torre de 5, B6, ya estaba ahí presionando un poquito. En caso de B6, si hubiera comido torre por D5, entonces peón por D5 y a caballo E7, las blancas se libraron ahora de los peones doblados, pero ahorita su mejor plan no sería dar la jugada C4, sino, bueno, si diera C4, perdón, entonces podría ser contestado con caballo C8 y caballo D6. Entonces para las blancas, en lugar de apurarse en dar C4, puede dar simplemente D6 y a dama por D6, dama por D7 y mantiene el centro abierto. Y en este caso, como les comentaba la partida pasada, donde el centro es abierto, la superior del alfil sobre el caballo, eso le da una ventaja importante para seguir trabajando en la partida. Entonces, por eso, las negras no tomaron torre por torre y dieron la jugada D6. Y bueno, esto, seguimos con el plan. A las blancas le permite dar torre CD1, ahora tenemos las dos torres en la columna abierta, con el control de la casilla de 5, esto le da una gran ventaja de espacio a las piezas blancas. Y caballo A5, H3. Ahora sí, torre por D5, ya tiene que cambiar en algún momento, torre por D5. Este es un momento importante, vamos a detenernos un segundo en esta posición. ¿Por qué tomó con torre y no con peón? Parecía natural que tomara de peón, pero y a caballo B7 se podía contestar simplemente con dama 4 y aquí con dama 4, ¿verdad? Pero en lugar de caballo B7, las negras podrían haber jugado dama D6, bloqueando ya directamente el peón. Botvinnik considera acertadamente que la columna abierta vale más que, en este caso, que el peón pasado, que puede ser fácilmente bloqueado. Es por eso que Botvinnik tomó con la torre. Entonces, torre por D5. Dama E7. Vamos a analizar aquí rápidamente qué pasa si torre por torre D8, entonces torre por E5, y las negras de aquí no pueden jugar caballo por C4 por la amenaza de torre E8, torre por torre, dama por torre, rey H7 y dama E4. ¿Sí? Jaque y dama E4 y ahí cae el caballito. Por eso, torre D8 no se puede jugar. Entonces, es por esto que las negras dan dama E7. Alfil G4, dama B7 y alfil F5. Buena jugada. Ahora se está haciendo la amenaza de torre D7. Se plantea la amenaza de torre D7. Y aquí las negras no tendrían defensa. Entonces, las negras dan dama B8. Dama B7, alfil F5, dama B8. Si en lugar de dama B8 dan G6, a ver, alfil por G6, peón por G6, dama por G6, rey F8, ¿sí? Bueno, no se puede ir a H8 porque dama por torre, entonces sí, torre D6 y ya con esto la ventaja es para las blancas, aquí ya ganan las blancas. Por eso, dama D8, torre D7, torre D8. No había nada mejor aquí
para la amenaza de dama de 5. Pero ahora las blancas ya ganan material, ganan un peón. Dama por E5 directamente. No pueden tomar dama por dama. No pueden tomar dama por dama porque torre por torre jaque mate, ¿verdad? Bueno, dama, se cubre con dama y torre por dama jaque mate, por la amenaza del mate. Entonces dama por E5, caballo por C4, dama por dama, torre por dama, y ahora sí, alfil E4. Este es más fuerte, Botvinnik da la jugada más fuerte, en lugar de apresurarse y comer torre por A7, porque caballo de 6, alfil de 3 y C4. ¿Sí? Entonces, por eso primero, en lugar de comer torre por A7, primero alfil E4, caballo A3, alfil de 5, acomodando el alfil en una buena casilla primero, torre C8, E4, A5, quitándoselo de ahí, A5. En caso de que no hubiera dado A5, por ejemplo, si hago la jugada como C4, entonces torre por A7, caballo B5, torre B7, caballo por C3, alfil por C4, caballo por E4, torre por B6, y la victoria con este peón de A libre y alejado del flanco de rey, acá en la columna, bueno, el peón de la columna A, y además la ventaja de torre y alfil sobre torre y caballo, bueno, la victoria no sería difícil para las piezas blancas. Por eso, en lugar de dar C4, las negras dan A5. Ahora sí, C4, ya los peoncitos apoyando el alfil, B5, peón por, caballo por, y ahora los dos peones están separados. E5, A4, F4. Estamos viendo la manera tan linda de que el gran maestro Botvinnik gana este final. Caballo D4, rey F2, G5. Aquí no tiene ninguna prisa en tomar, simplemente apoya su peoncito para no separarlos peón por peón, peón por peón. Caballo E6, lo defiende fácilmente. C4, y bueno, F5, sigue presionando sobre el caballito. Torre C7, caballo D3, E6, F por E6 y F por E6. Y aquí las negras se rinden. Qué linda partida la manera en que Botvinnik se apoyó de la casilla D5 y de sus peones doblados para tener una ventaja de espacio durante toda la partida. Estuvo muy linda, muy instructiva la partida de Botvinnik contra Chekhov. Ahora les voy a enseñar otra partida donde la ocupación de la casilla D5, bueno, ya vimos una donde se ocupó con el caballo, y luego la segunda que vimos fue con el alfil, y ahora les voy a enseñar donde la ocupación de la casilla es nada más y nada menos que con un alfil. Entonces, en este caso, en esta partida que les voy a platicar, las piezas blancas era Botvinnik y las piezas negras, o el jugador de las piezas negras, era Khan. Esta partida se jugó también en la URSS, Leningrado, 1939. D4, caballo F6, C4, 6, caballo C3, alfil B4. ¿Nos recuerda la partida anterior? Caballo F3, Nimzo India, C5, A3,
Y bueno, esta es una de las líneas teóricas de esta apertura, alfil por C3, D por C3. Y ahora sí ya tenemos los peones doblados famosos del gran maestro Botvinnik, ¿verdad? Que estamos viendo. Dama 5. Esta jugada no es la mejor, es una jugada un poco ahí artificial, que está presionando ahí sobre el peón de C3, pero lo único que logra es retrasar a las negras en su desarrollo. Era mucho mejor dar D5 y a E3, caballo C6, o en lugar de D5, D6, E3 y alfil B7. Esto era más natural. Es mucho más importante en esta posición que las negras se preocuparan por el desarrollo de sus piezas que de jugadas como dama A5. Simplemente las blancas desarrollan con alfil D2 y ya está ahí protegiendo el peoncito de C3 y ya está desarrollándose. Caballo E4. Y bueno, esta jugada es el complemento de la jugada de dama 5, ¿verdad? La idea de las negras en un principio es quitar al blanco de su pareja de alfiles, quitarle la pareja de alfiles a las piezas blancas, ¿verdad? Al rival. Entonces, dama C2. Y esta es una buena jugada, le ponemos ahí un signo de admiración. Si en lugar de dama C2, una jugada como E3, caballo por D2, dama por D2, C por D4, toma con el peón de C para desdoblarse los peones, se va por dama, rey por dama y B6. Y aquí si analizamos la posición, vemos que las negras no tienen muchos problemas y no fue, por así decirlo, castigado la jugada de dama 5. Sin embargo, la manera en que Botvinnik jugó con dama C2 es lo más enérgico que puede haber para castigar esa pequeña, esa pequeña falta de exactitud de las piezas negras. Al dar caballo 4, el plan de dama 5, caballo 4, no preocuparse por el desarrollo, simplemente Botvinnik juega dama C2 y vamos a ver la manera en que juega caballo D2. D6. Botvinnik, aquí en esta posición, recomendó otra forma de preparar el avance de E6, E7, mediante peón por peón, vamos a ver, peón por peón, caballo C6, E3 y E5. ¿Sí? Perdón. Ese era el plan recomendado por Botvinnik. Y ahora sí, D6, E3 y E5. Y otra vez ya tenemos la posición o la característica de las partidas anteriores. El peón de E5, el peón de C5, que se puede tomar en algún momento, y los peones doblados en la columna C, sin que esta columna esté abierta. Otra vez ya tenemos esto, ¿sí? Aunque en este caso, en lugar de E5, era mejor caballo C6, porque vamos a ver más adelante, según cómo se desarrolla la partida, que la falta de desarrollo de las piezas negras ahorita no será tan tangible, pero les va a traer dificultades. Vamos a ver la manera en que la explota el gran maestro Botvinnik. Y bueno, ya no sabemos esta jugada, ¿verdad? D por E5. Ahora sí ya cuando les toque su partida, la van a encontrar rápidamente. El plan que idea Botvinnik aquí para dominar la casilla de 5, aprovechando que las negras tardarán varias jugadas en controlarla, vamos a hacer un cuidadoso estudio de él. ¿Sí? D por E5, alfil D3, H6. Esta es necesaria porque, bueno, como ven, no se pueden enrocar directamente porque no hay ningún caballo en F6 o ninguna pieza que defienda la casilla H7. Que defienda la casilla H7.
Entonces, por eso es necesaria esta debilitación. Pero sigue sin enrocarse, sigue sin desarrollar su caballo, sigue sin desarrollar su alfil, la dama no se ve tan bien ubicada ahí en A5. Entonces, como hemos visto, a través de las jugadas tan precisas que ha hecho Botvinnik, el negro no ha podido mejorar. Enroque, ahora sí se enroca, y F4. Caballo de 7, recuerdan que no sea como en la primera partida, no se apura él en llevar la pieza a D5, sino abre el centro primero, y ahora sí, con jugadas como F4. Caballo de 7, F5, buena jugada. Un detalle muy importante en la realización del plan blanco. Fíjense bien, este peón impide el desarrollo del alfil negro por la casilla E6. La idea de las blancas es llegar a la posición con su alfil en la casilla D5. Entonces, F5 es una jugada muy importante para evitar que el alfil venga a E6 y de alguna forma evite o tenga la amenaza ahí de que el alfil blanco vaya a D5. Muy importante jugada. F5. Y ahora sí, caballo F6, caballo E4. No puede llevar directamente el alfil porque, bueno, se lo podría haber cambiado, ¿verdad? Dama de 8. Y ahora, ¿por qué no caballo por C5? Bueno, digo caballo por F6. ¿Por qué no caballo por C5? Pues simplemente por dama B6. Sacando por acá. Y ahí está todo, ¿verdad? Por eso, caballo por F6. Excelente. Dama por caballo. Y ahora sí, alfil E4. La idea de las blancas ya la está llevando a cabo. Está a punto de realizarse, ¿verdad? Alfil E4, ahora sí ya lleva su alfil a B5. Ya va caminando hacia allá. Torre B8, torre a D1. ¿Cuál es la idea de esta torre de llevar la torre? Y bueno, por supuesto, la dominación de la columna abierta, ¿verdad? Que hemos dicho. Si el negro quiere oponerse al plan blanco de la ocupación del alfil en la casilla D5 con un plan como B6 y alfil B7, pues la torre ya está lista para ir a la casilla D7. ¿Sí? Entonces B6 dio el negro, H3. Esta jugadita siempre es útil. Si aquí alfil D5, alfil B7, dama E4. Bueno, aquí una pequeña variante, si alfil por B7, torre por B7, dama E4, torre de B8, perdón, torre acá y torre de 8. Por eso lo toma directamente, bueno, pequeña, por eso aquí dama E4 sería la mejor en este caso. Alfil por B7, ya por D5, perdón, ya dijimos que comemos con torre B de 8, tratando de, ¿les parece conocida todos estos planes? Tratando aquí ya de controlar la columna D y de activar las piezas mayores del negro a cambio del sacrificio del peón de E5. ¿Sí? Eso, bueno, sería uno de los planes del negro. Sin embargo, el blanco ni siquiera permite esto y da H3 primero. Alfil A6. Si aquí, en lugar de alfil A6, hace alfil B7, entonces alfil por B7, torre por B7, dama E4, torre de B a B8 y torre de 7. Y si se fijan o comparamos con la variante anterior, ahorita las blancas tienen la jugada H3 extra, tienen un tiempecito de más, según cómo se desarrolló
la variante completa. Y eso es positivo para las blancas. Eso es mejor para las blancas. Entonces, por eso, el negro da alfil A6. No le conviene ese final. Y ahora sí, el plan que habíamos trazado, ¿verdad? Llevar el alfil a la casilla importante de D5. D5, para quitarle el sostén. Peón por peón. Torre por peón. Esta jugada es dudosa. Aquí era preferible comer con alfil y, bueno, C4. Por ahí dicen que sí. Los peones doblados sirven para que si nos quitan uno tenemos el otro. Alfil C6. Para intentar cambiar el alfil fuerte de las blancas. Era por eso mejor con alfil. Pero las negras se equivocan y tomaron con torre. C4, torre D6, torre D1. Y ahora se fijan que las negras ya no tienen la opción de cambiar el alfil. Por eso era mejor tomar con alfil y no con torre. Torre D8. Si aquí torre F B8, entonces simplemente torre por B6, torre por B6 y aquí dama por B6, pues F6 y se debilita el flanco del rey. La dama es importante ya, entonces torre por B6 y dama A4, tocando por todos lados. Sí, por eso aquí torre de 8, torre por B6, come de peón. Si en lugar de comer de peón, come de dama, entonces F6 aquí ya no es tan buena, porque torre por D5, torre de 1, torre de 2. Por eso aquí, en lugar de F6, si toma con dama, la mejor jugada, la mejor réplica es torre B1, dama F6, y ahora sí, E4. ¿Sí? Eso es si come con dama. Pero can toma de peón. Peón por. Y ahora sí, E4. Vamos a ver. Ahora sí ya tenemos el alfil en D5 apoyado por el peón de E4 y el peón de C4. ¿Sí? Ya tenemos aquí que la posición de las blancas es muy superior. El alfil está muy bien ubicado. Y ya no tenemos peones doblados. Alfil C8, dama A4 con un mejor control de las casillas blancas, alfil D7, dama A7, alfil E8. Ahora el alfil se está ubicando en una posición muy pasiva comparado con el alfil de D5. Torre D1, no tiene caso llevarlo a D1 porque pues el alfil ahí está muy bien ubicado, lo llevamos a la otra columna abierta de las blancas, el D1 presionando ahí sobre el peón de D6, torre D6, y ahora las negras han defendido todo, aparentemente, ¿verdad? Pero vamos a ver que sus piezas están muy pasivas. Entonces, la actividad de las piezas blancas contra lo pasivo de las piezas negras es lo que va a decidir esta partida. ¿Sí? Vamos a ver. A4. Rey H7, bueno, no hay muchas jugadas que pueda hacer, muy útiles, que pueda hacer el negro. A5. Cambio de peones ahí. Y ahora, al cambiar los peones, surge una nueva debilidad, que es el peoncito de C5. Ahí tenemos el peón de C5. Entonces, vamos a ver. Torre
A6, tratando de activar ahí las piezas. Simplemente ya no podía defender el peón, perdón, nos lo comemos. Y ahora a cambio del peoncito, bueno, las negras tratan ahí de activarse un poco con la torre en la séptima fila. Dama A6, como les digo, trataría de activarse un poco. Torre B8, ahora vamos a ver con la técnica en que el gran maestro Botvinnik realiza o lleva a cabo la victoria de esta partida. Dama A4, se quita ahí de alguna amenaza. Y bueno, dama, torre A8. Para simplemente ahí cambiar las torres. Si quita la dama, cambiar las torres y bueno, ya aligerar la presión y quedarse en un final de dama y alfil contra dama y alfil, donde el peón de C4 estaría libre y bueno, sería muy fácil para las blancas ganar esta partida, por lo que Kant decide aquí sacrificar la dama por la torre y el alfil y tratar de quedarse con dos piezas por la dama y tratar de, con esta actividad, tratar de lograr algo. Sin embargo, bueno, cae el segundo peón y esto ya no es suficiente para Kant y decide abandonar la partida. Entonces, una partida muy instructiva, muy linda. Vimos los tres ejemplos de Botvinnik, del gran maestro Botvinnik. Primero la ocupación de la casilla de 5 con un caballo y luego con una torre y finalmente con un alfil. Vemos cómo el peón de C4 apoyando esa casilla se volvió muy fuerte y fue el plan por el que se llevó a cabo toda la partida, donde obtuvo una gran ventaja de espacio y la manera en que realizó su ventaja. Entonces, muy lindas las partidas.